Vamos a continuar con la construcción de triángulos. Hay tres casos de construcción de triángulos, conocidos los tres lados, conocidos dos lados y el ángulo que lo forman, y también conocidos un lado y sus dos ángulos contiguos. Vamos a ver el primer caso. En este caso, nos dan el lado A 10 centímetros, el lado B 8 centímetros y el lado C 6 centímetros. Es decir, tenemos los tres lados. ¿Cómo se construye? Construimos el segmento AB, el lado A. A continuación, con el compás, trazamos un arco de centro A y radio 8 centímetros, que era la medida del lado B. A continuación lo hacemos lo mismo, pero esta vez de centro B, el punto B, y con medida 6 centímetros, que era el otro lado. Es decir, tenemos aquí el lado A, 10 centímetros, el lado B lo vamos a construir con el arco de 8 centímetros y aquí el lado C con el arco de 6 centímetros. Una vez hecho esto, el punto de corte será el vértice de unión de los dos lados que faltan, que eran 8 centímetros y 6 centímetros. Muy bien, vamos a ver algunos ejercicios. En este caso tenemos tres lados. ¿Qué haríamos? El primer lado 12, repasamos, construimos un arco de 9 y luego el otro arco que es también de 9. Este punto veis que corresponde a un vértice de un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Este otro ejercicio ocurre lo siguiente, que un lado es 7 centímetros y los otros dos lados, cuando construimos sus arcos, no se cortan. Si no se cortan, no se puede cerrar el triángulo. Luego podemos decir que los otros dos lados, 4 y 2, tienen que ser mayor que 7. Si fuese 7, pues tampoco llegaría, sería mayor que 7. O lo que es lo mismo, si estos dos lados son menores que 7, nunca se formará un triángulo. Muy bien, vamos a ver el caso de construcción de triángulos cuando se conocen dos lados y un ángulo, el ángulo que lo forma. Por ejemplo, vamos a construir un triángulo que conocemos el lado C, que es 8 centímetros, el lado B, 6 centímetros, y el ángulo que está comprendido entre ellos. ¿Qué hacemos? Colocamos aquí el lado C, 8 centímetros. Y luego vamos a construir un arco. Una vez que tenemos el segmento, construimos el arco de 50, el ángulo de 50 grados, construimos aquí. Y sobre esta línea ponemos el otro lado que nos han dado, que es 6 centímetros. ¿Lo veis? Y lo único que falta es unir los dos puntos, los dos extremos, que serían el lado correspondiente. Vamos a ver algún otro ejercicio. ¿Lo veis? En este caso tenemos un primer lado, 10 centímetros, nos dan el ángulo 45, lo construimos aquí, y luego sobre esta línea trazamos el otro lado, 5 centímetros, y desde este punto que nos dan lo unimos con el otro. Este otro ejercicio dice que tenemos un ángulo recto, 90 grados, y 5 centímetros. En un lado, y como son dos lados iguales, otros 5 centímetros. Fijaros, este lado y este lado son iguales, un ángulo de 90 grados. Luego sería isósceles. Y además ya sabéis que como estos dos lados, ángulos son también iguales, tendrían que sumar entre los tres 180, luego esto sería 45 y 45. Y este 90. Por último, vamos a ver cómo se construyen los triángulos cuando
conocemos un lado y dos ángulos contiguos. El lado que conocemos es C. Construimos un segmento y a continuación colocamos los dos ángulos. El primero de 30 grados y el segundo B de 70. Hay un punto de corte. Bastaría ahora unir los vértices y ya estaría construido. Vamos a ver algunos otros casos. En este nos dan este lado, un ángulo de 40, otro de 60, pues prácticamente igual que antes. El punto de corte sería el vértice que uniríamos con los otros dos. Pero fíjense ahora en este caso. ¿Qué ocurre aquí? Que nos dan 120 grados y 130. No hay corte. Podemos decir que entre este ángulo y este, lo máximo tienen que ser 180. Fijaros, este angulito de aquí, lo que falta, el suplementario sería 60. Luego, si este fuese 60, serían las dos líneas paralelas. Nunca se cortan dos líneas paralelas. Este lo máximo podría ser 60 menos que 60. Si fuese 59, habría un triángulo cerca del infinito. Porque sí, son menores que 159 y 120, serían 179. Luego podemos decir que entre los dos ángulos no pueden sumar más, tiene que ser menor que 180. No puede ser igual o más de 180 grados. Si fuesen los dos 90, fíjense, pues sería 90 y 90, dos ángulos rectos, serían 180, pero serían dos paralelas. Luego una, si es 90, la otra tiene que ser como mínimo 89, un poquito menos de 90, para que se lleguen a cortar. Muy bien, pues aquí tenemos los tres casos, con tres lados, con dos lados y un ángulo, y con un lado y dos ángulos, cómo se construyen los triángulos. Hasta luego, amigos.